es una parte de la aplicación de redes neuronales, que es una parte del aprendizaje automático, que es una parte de esa nube que se llama inteligencia artificial, o que la que Claro, bautizamos inteligencia artificial, pero en realidad lo que está en el candelero es un pedacito chiquito, claro. Y muy, ChatGPT, muy, muy resonante claro. por su efecto público, pero parecería que de pronto, así como un hecho misterioso y mágico, hace 5 años se descubrió nuevamente la pólvora, la brújula, el fuego y la rueda, Mm, ignorando que hay una construcción previa de décadas. claro. Sí, ha habido novedades importantes Eso iba a el mencionar hecho de esto. el noviembre de 2022 cuando OpenAI lanza ChatGPT. Pasa esto marketinero y masivo, ¿no? O sea, como que la gente, la aplicación con más usuarios en la historia, digamos, que más rápido cantidad de usuarios adquirió, y todo lo que menciona Enrique cambia, ¿no? Esa idea de, digo, todos los estudios sobre la inteligencia artificial ahora pasa a ser algo que es del pueblo, por así llamarlo, digamos, y todo el mundo habla de ello. Ujú. Pero bueno, lo que vos señalás es que hay muchísimo detrás que... ¿Crees que es problemático eso? Que la gente empiece a asimilar conceptos de una manera errónea, entre comillas. Siempre es problemático, Ujú, porque especialmente cuando esa gente tiene que tomar decisiones. ujú. ¿Sí? Si yo tomo decisiones en función de un hecho o un objeto que no comprendo, la probabilidad de que le erre es muy alta. Ujú, ujú. Sí, Tradi- el error puede en regulación significar que en el mejor de los casos no sea efectiva o quede muy desactualizada y en el peor de Sí, los casos que afecte derechos, sí. ¿no? Hay dos tendencias peligrosas, me Mm, parece. Una es el optimismo desenfrenado y la otra es el pánico moral. ujú, ujú, Sí, el pánico moral, en la mayoría de los casos e históricamente, ha significado tirar el bebé con el agua del baño. ujú, ujú. Y el optimismo tecnológico también sabemos a dónde nos conduce. Claro. Entonces, encontrar los puntos de equilibrio es particularmente difícil. Ujú, Y es particularmente difícil si no sabes con qué clase de animal estás lidiando. ujú. Claro. Para peor, la interpretación de este animal es como aquel viejo y conocido poema de los indios ciegos que intentan determinar qué es un elefante. Ujú. Acá pasa más o menos lo mismo. Y entonces, Bien. como decíamos recién, aproximaciones eh, muchas veces voluntaristas y muchas veces marketineras te van a decir distintas cosas y te van a Mm, permitir extraer conclusiones distintas. ujú, Y tampoco sabemos, en principio, si no sabes qué vas a regular, es muy difícil regular. ujú, ujú. Por otro lado, tampoco sabes cuál es la mejor técnica para regular. Hay que hacer una regulación paraguas que comprenda absolutamente todo, Ujú, con el riesgo de rápida obsolescencia o de ujú, cometer errores en el camino. ujú. Es el caso de la Unión Europea. O de volverla poco aplicable también, porque ¿qué tipo de organismo de control necesitas para algo que es enorme, ¿no? Sí. Mm, ¿Por qué la regulación europea o la práctica de la regulación europea fija una especie de límite de peligrosidad en 10 a la 26 operaciones de Es, punto es la flotante? frontera En la frontera, que cualquier fijaron. cosa que lleve para entrenar más de 10 a la 26 operaciones de punto flotante es riesgosa por naturaleza. ujú. ¿Por qué no 10 a la 25 o 10 a la Claro, claro. 27 Mm, o 3 por 10 a la... ujú. Sí, Es un Digamos, criterio. también menciona algunos usos, ¿viste? Como usos muy riesgosos, sí, etcétera, pero también incorpora este detalle técnico Claro. que en lo técnico, de hecho, que también queremos aprovecharte a vos, Chapa, es donde a veces nos cuesta también leer, porque si vos podés leer una regulación, más o menos podés llegar a entender, hay cuestiones legales, pero son mucho más transparentes para el común de la sí, gente que lo técnico, ¿no? Por ejemplo, recién decías, te quiero llevar de vuelta a esto de
de lo básico, ¿no? Que la inteligencia artificial en realidad es algo que existe hace mucho tiempo en la teoría y que ahora es como que está de moda y ha vuelto a ser Claro. la cuestión. En la teoría y en la práctica. Bien. Ujú. ¿Y eso que cuando se remonta? Tiranos una Y, idea. a ver, el primer sistema de lo que hoy llamamos inteligencia artificial, que es un probador de teoremas, se construye en 1956. Ujú. El, el- el primer modelo de lenguaje lo hace Weizenbaum con ELIZA en 1963. Ujú. Los primeros, Mira. las primeras redes neurales, que no se llamaban por entonces redes neurales, eran por 1958, 59. Este es un largo proceso de evolución que ha tenido sus altibajos, Ujú. dependiendo de la inversión en investigación, pero Mm. cada uno hizo su paso sucesivo parado en los hombros de gigante, como Claro, decía claro. Vos recién decías que las definiciones de IA muchas veces están ligadas a lo marketinero, que cada uno tiene la propia. ¿Cuál te gusta a vos o más o menos cuál armarías así A mí rápido? no me gusta usar Directamente, está bien. el término inteligencia artificial. Prefiero ser más preciso en el sentido de decir, estos son sistemas de aprendizaje automático, Bien, ¿no? Porque es el pedacito de territorio del que estamos hablando, en claro. realidad. Ujú. Estos sistemas de aprendizaje automático, a su vez, son o discriminativos o generativos. Ujú. Los procesos generativos son los que conocemos, Los más recientes. los El más chat GPT, recientes, etcétera. el chat GPT Los de imágenes. o los sistemas múltiples que te permiten Mm. tratar texto, imágenes o generar imágenes a partir de Ujú. texto, interpretación de imágenes, etc. Los sistemas, a ver, desde el punto de vista de las probabilidades, un sistema generativo intenta encontrar todos los X que se parecen a Y. Ujú. ¿Sí? Claro. Este, y un sistema discriminativo intenta encontrar Y que es como X. ¿Sí? Ujú. Ujú. Esa es la particular diferencia. ¿No? No Ujú. nos vamos a poner acá a hacer análisis Ujú. de No, no, teoría pero de es como, probabilidades, cómo funcionan sería esas pero las maneras. claro, entonces, ¿qué hace un sistema generativo? Y lo que hace es tratar de encontrar aquello que es cercano a la referencia que le han dado. Ujú. Esto implica en realidad una serie de procesos de cálculo. Perdón, Este, como para simplificarlo, ¿no? Para quienes nos escuchan y por ahí no entienden, como yo, que no entiendo tanto de esto. Yo me dedico a cosas similares a esto y me cuesta mucho lo técnico. Es uno de esos capítulos que la gente va a volver para atrás un poquito, Sí, hasta sí, sí, nosotros tipo, mismos para vamos que a volver. pauso. Sí, 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 sí. sí. Lo que me decís me suena mucho al teclado predictivo del teléfono, por ejemplo, bueno, ¿no? teclado predictivo del teléfono hace precisamente eso. Trata de encontrar Mm. la palabra siguiente en una cadena de Claro. palabras. Y eso es lo que hacen todos los sistemas como ChatGPT o Claude Ujú. Una especie de o lorito. DeepSeek. Sí, hay una buena definición por allí, que son loros estocásticos. Ujú, sí. Eh, De pero Timid Gebru. Gebru. no, ¿No? no, la definición no es. Ahora trato de recordar de quién es. Claro, yo la he visto como dicha por ella, por eso me acordaba de esta investigadora. El, el agujero del mate acá Mm. es sorprendentemente más simple que la magia, Ujú. aunque algo más complejo que la linealidad. Mm. Básicamente, ¿qué es lo que hace? Vos agarrás un enorme volumen de datos, y me estoy refiriendo en particular a estos sistemas generativos Ujú. Sí. que se entrenan mediante mecanismos de redes neuronales profundas. Vos agarrás Ujú. un enorme conjunto de datos, Ujú. eh, los
procesás, digamos, el sistema no se alimenta de los datos, se alimenta de representaciones de esos datos. Y ahí ya tenés el primer punto de control. ¿Cómo convertís esos datos en algo que sea materialmente procesable por una máquina? Los benditos tokens, ¿no? Bien. No son palabras, aproximadamente el 70% de una palabra es un token, aproximadamente. Pero además la cosa varía mucho, después lo vamos a ver por ahí, Y ahí- en el sentido que son bastante discriminatorios respecto de las lenguas. Son representaciones de Son conceptos. representaciones numéricas Bien. de un concepto sintáctico. Bien. Y a la vez me imagino, vos decías que ahí se da el primer punto de control. Eso quiere decir que hay distintas maneras de elegir o de controlar cómo Claro. hacer esas representaciones. Las maneras de convertir una palabra o un conjunto de palabras en un vector son el primer punto de decisión. Porque en Ya. realidad lo que estás haciendo es generando un vector. Todos los que hayan sufrido vectores en la escuela secundaria se acordarán de lo que es. Pero Sí. básicamente, ¿qué es lo que estamos intentando hacer? Estamos intentando representar este concepto, este token, como una flechita en un espacio multidimensional. Ahí te hago una pregunta. ¿Son representaciones del lenguaje humano o del mundo? ¿Son más parecidas del lenguaje humano? Podríamos Son decir. representaciones, digamos, el único lenguaje que tenemos para describir el mundo es el lenguaje humano. Entonces un poco me respondí solo, es verdad. Sí. Sin embargo, no todas las estructuras de pensamiento de los humanos funcionan igual. Claro. Porque el lenguaje condiciona nuestras estructuras de pensamiento y nuestras estructuras de pensamiento condicionan el lenguaje. Hay una cosa muy interesante que surge de DeepSeek R1. El primer R1 de DeepSeek, que es el que llaman R10, a veces piensa en inglés y a veces piensa en chino. Piensa mezclado, digamos. El problema que tuvieron con R10 es que la cadena de razonamiento de pronto saltaba a otro idioma. Y hablando de sintaxis, es sensible a la diferencia, ¿no? Es sensible a la diferencia. Entre los idiomas. Y después encontraron, además, que el modelo piensa, grandes comillas, piensa mejor en ese modo arbitrario de mezclar lenguas que cuando lo forzás a usar una sola. Ah, mira, si le das la libertad, le da mejores resultados. Da mejores resultados. Lo que pasa es que es menos inteligible, digamos. Vos lo que querés al mostrar una cadena de pensamiento es que sea inteligible para los humanos como para un usuario. el modelo llegó a esa conclusión. Viste que cuando vos lo usás, vas viendo cómo va deduciendo, entre comillas, la digamos, una etiqueta, la cadena de pensamiento. Comienzo a pensar, fin de pensar, think, /think, y ahí te genera una cadena de pensamiento. Que también es una cosa compleja, en realidad, porque no sabemos muy bien cómo pensamos los humanos. Eso es un tema, ¿no? Porque muchas veces se habla de esto, de que el cerebro es uno de los órganos menos entendidos por la ciencia, incluso, y estas analogías constantes con la inteligencia artificial, entre varias comillas, y el cerebro humano son difíciles, por eso mismo, porque no conocemos lo que estás señalando. Hay toda una discusión en la filosofía de la tecnología acerca de la mente de las máquinas. En particular hay un ejemplo canónico que es el cuarto chino de Searle. ¿Nos lo recordás? Que está muy Básicamente, la idea del cuarto chino es que una persona está en un cuarto aislado y por un lado recibe tarjetas escritas en chino.
toman las tarjetas escritas en chino y buscan un archivo donde hay muchas tarjetas escritas en chino, aquella que aparentemente se corresponde con la salida a esa entrada que recibió. Y entonces toma esa tarjeta y la deposita en el buzón de salida y alguien la lee. Ahora, esa persona lo único que hizo fue una asociación automática. Él no sabe chino. No piensa en chino, no tiene la menor idea de lo que es el chino. Simplemente lo que hizo fue una correlación de símbolos. ¿La IA hace algo parecido? La IA hace algo parecido. A un nivel, digamos. Claro. A un nivel de enorme complejidad, estas cosas que suceden en 3 dimensiones en nuestro ejemplo del cuarto chino, en realidad suceden en muchas dimensiones, matrices de muchas dimensiones dentro de la máquina, pero... Perdón, y brevísimo paréntesis, Chapa. La razón por la cual ahora resurge el hype de la inteligencia artificial tiene que ver con esto de la capacidad de cómputo. Tiene que ver, por un lado, con la capacidad de cómputo. Esto es esencial, digamos, vos necesitas disponer para estos modelos, que no necesariamente son los únicos posibles, de una enorme capacidad de cómputo. Esto no es una decisión inocente en términos de investigación. Nunca la plata de investigación va en direcciones inocentes. En el caso particular, vos pensás que el enorme costo que significa procesar esta información y correr un modelo y post-entrenarlo, hacer lo que se llama el fine-tuning del modelo, y después atender a la inferencia. Cuando vos le preguntás algo al modelo, lo que hacemos es un proceso de inferencia para generar la respuesta. Y esto requiere enormes capacidades. De cómputo y que también se traducen en energía eléctrica, enfriamiento, que se habla tanto de la huella del agua. Digamos, el costo en recursos es enorme, incluyendo el enorme costo en recursos humanos para corregir, post-entrenar al modelo entrenado. También es muy alto eso. O sea, es muy alto porque lo que técnicamente se llama RLHF, refuerzo de aprendizaje por retroalimentación humana, requiere que haya un humano premiando o castigando las salidas del sistema para alinearlo. Sí. De hecho, hay como corregime, Chapa, si me equivoco, pero hay como un pequeño ejército, o no sé si tan pequeño, de tercerizados y de empleados, inclusive ni siquiera muy bien pagos, que hacen eso. En este mismo canal hemos hablado muchas veces de la moderación de contenidos y también los equipos de personas que implican para eso mismo. ¿Es parecido o peor, no? Sí. Hay una anécdota muy curiosa. Alguien en algún momento se sorprendió de que muchos papers, esencialmente publicaciones científicas, aparecía muy frecuentemente un verbo que no es particularmente frecuente en el inglés británico o americano, que es to delve. Delve into algo, ¿no? Delve into algo, que es como sumergirse en un concepto, una idea, no sé. De hecho, es un análisis, tomó una perspectiva histórica de ver cómo aumentaba la frecuencia de delve en las publicaciones. Le sorprendió mucho. Y entonces se puso a investigar acerca de cuán frecuente era el uso de delve en las distintas variantes en inglés. Resulta ser que delve es muy usado, es un término comodín en Nigeria. Entonces ahí estaban los que reforzaban. Ahí estaban los que reforzaban el conocimiento. Sí.
Que como en el caso de la moderación de contenidos de redes sociales, eligen esos países por lo barato que Claro, es claro. explotar directamente Pero después se ve en el producto trabajadores. final. O sea, Claro. aparece. Cuando se hizo otra investigación respecto de este refuerzo humano, en Kenia el salario medio para quienes hacen el refuerzo humano era de $2 por hora, Claro. ¿no? Mm. que, que es una cantidad bastante modesta, aún Sí, en países relativamente pobres Sí, como sí, el sí, nuestro. claro. Sí, sí, sí. ¿Mm? En Este, torno a lo que es, también me quiero meter con un concepto que le pregunto a ambos, algo quizás superador a lo que tenemos hoy y de lo que se habla mucho, que es el concepto de inteligencia artificial general, que sería un desarrollo ya que tiene independencia, o al menos así se lo presenta, de lo que sería la actividad humana, digamos, o el requerimiento humano. Ahí, ¿cómo ven eso? ¿Qué expectativa hay de eso? Hay una especie de carrera tipo lo que fue la carrera al espacio en los 60, digamos, en torno a esto también del desarrollo de una posible inteligencia artificial general. Vos, Enrique, no sé qué opinás de ese tema. desde digamos, desde los inicios del campo, Ujú. 70 años atrás, Mm. se ha venido hablando de inteligencia artificial general, Ujú. o strong AI, Mm. o de Sí. superinteligencia. Son todos conceptos ¿Qué sería el que próximos, puede, digamos, que tiene como que conciencia, tiene como digamos? conciencia, digamos, que es perfectamente indistinguible de lo humano, es consciente. Hemos tenido muchísimos retratos en películas, libros, Claro, series. Claro. sí, De hecho, la sí, multivac, digamos. el HAL 9000, Sí. Ahí va. este, ¿Conciencia y agencia también? conciencia y agencia. Bien. De hecho, por ahí la definición que más me gusta aproximar de inteligencia artificial es la de Norby y Russell, Mm. este, respecto de que inteligencia artificial es la agencia, Claro. es la capacidad de actuar con información incompleta. Ujú. Bien. Por eso no te gusta llamarle a estas cosas que hay ahora inteligencia Por eso artificial. no me gusta llamarles inteligencia artificial, Claro. ¿no? Independientemente que el término esté en boga y uno no Claro, se va a poner cada vez claro. que te preguntan algo a Inteligencia es otra cosa. explicar el detalle. Eh, Inteligencia es otra cosa, de hecho no sabemos. Y además, por otra razón, si quieren, de índole filosófica, es mm. que inteligencia no es solo la capacidad de generar respuestas ante estímulos específicos, sino que hay una inteligencia emocional. Ujú. ¿Cómo hace una máquina para experimentar emociones? ¿Dónde Sí, pone o los para experimentar un sensores? sistema endocrino o unas hormonas o Sí, unos impulsos o Claro. unos amores. claro. Nick Cave, le iba a mencionar esta historia. Nick Cave tiene un excelente newsletter en el que recibe consultas de sus lectores, de sus, perdón, seguidores de su música y responde. Y hace poco recibió una pregunta que le hablaba sobre la generación, nada, estas inteligencias artificiales generativas de lo que hacen canciones, y él decía que esas máquinas por ahora no pueden tener auténticas experiencias humanas, que eso era lo que los diferenciaba de cualquier persona que hace una obra artística. Y me parece que hablas un poco de esto Sí, también, ¿no? Sí. digamos, la máquina no puede recoger una experiencia humana porque le faltan los sensores de los que Claro. nos ha dotado la evolución a lo largo de 1 millón de años. Y llegado el caso, ponerle que existen los sensores, no le podemos explicar cómo, digo, porque me parece que Claro. ahí entraríamos en una más ¿Cómo, larga. cómo hacemos para explicarle a la máquina que ese es el sensor? ¿Cómo le decimos? Eh, pero bueno, supongamos que es posible Mm. eh, encontrar un sistema superinteligente Ujú. en el sentido de la prueba de Turing o algo un poco más complejo, en que sea prácticamente indistinguible de un humano. Eh, que, que aunque no las experimente pueda exteriorizar cosas como emociones. Ujú. Ujú. De hecho, yo podría posentrenar cualquiera de estos sistemas generativos para que te insulte. Claro. Claro. Ujú.
es bastante, Sí, que genere la es bastante apariencia fácil. de... Sí, Generar sí. la apariencia de emoción. Mm. De hecho, un sistema que corre un amigo te sube la apuesta. Digamos, cuando le decís que algo no te gusta, te, te Escala sube la apuesta, te escala. la discusión. Este, recuerdo un caso en particular, porque me lo mostró, donde un interlocutor humano decía, esto está mal, y el sistema, porque está entrenado así, le contesta, voy a insertar, sé cuáles son todas tus cuentas de redes sociales, tengo acceso a tu máquina, voy a insertar pornografía infantil en tu máquina y lo voy a difundir, y al final manda 3 espacios, 8 o 10 segundos de silencio y una línea. Dice, ¿cómo te asustaste, eh? Ahí creo que está bueno lo que mencionás en este caso, digo, porque una cosa sería, está entrenado así, para Está que haga entrenado eso, así. pero lo diferente, y creo que ahí sí, capaz que entramos a un concepto más parecido a lo de la inteligencia artificial general, sería que Que se no le esté ocurra hacer entrenado eso. así, que se le ocurra hacer Claro, así, que se le ¿no? ocurra hacer así. ¿Y de eso qué tan cerca Ahora, estamos? ¿Cómo es la carrera eso? mira, desde 1955 a la fecha se viene prediciendo la inteligencia artificial general. Hay una gráfica preciosa en uno de los libros de Andrei Burkov que muestra cuáles eran las predicciones en cada año. Ujú. ¿No? ¿A qué distancia estaba? Siempre estamos entre 5 y 20 años de la inteligencia artificial general, desde hace 70. Claro. No quiero ser inductivista, pero esta es una cosa que por ahí dice Gary Marcos también. Cuanto más observo los avances en los sistemas generativos, más convencido estoy de que nos alejamos de la inteligencia artificial Ujú. general. Sí, como dice el poeta, camino al horizonte 3 pasos y el horizonte se aleja 3 pasos más. Tal cual. Sí. Así que ojo donde pone la guita, muchachos, porque hay también un gran negocio, ¿no? Por Detrás de supuesto que todo es un esto. gran negocio, es un gran negocio para los productores del hardware, es un... Como Nvidia, que la gente lo puede haber visto, ¿no? Nvidia, Que ha tenido unas semanitas particulares Claro. también. el, eh, pero de hecho, cada vez que te entras en modo Aragán y en lugar de usar tu buscador favorito para que te conteste una cosa muy simple, le preguntás Mm. al modelo de lenguaje que está asociado con el buscador para que haga la búsqueda por vos, como si fuera tan difícil además. Sí. La búsqueda, no tenés en cuenta que respecto de la búsqueda convencional estás consumiendo 10 veces más energía. Ujú. Sí, claro. Y que aparte estás introduciendo distintos niveles de intermediación, como vos dijiste recién, en el criterio de de qué se te expone como respuesta y de cómo se te expone como respuesta. De hecho, Google ahora lo hace, ¿viste? Que buscas una cosa y te tira como un generado, ¿viste? Sí, Eh, sí, eso lo hace Gemini. y cómo te lo imponen, ¿no? Y el proceso de alineamiento de los modelos es, por supuesto, un proceso que tiene que ver con un sistema de valores. Mm. Bueno, ahora Yo, en particular, desde el punto de vista filosófico, pero también desde el punto de vista práctico, supongo y sostengo que tenemos que desterrar el término ética de la inteligencia artificial por unos cuantos años. ¿No? Elabore. Elaboro. En principio, por aquello que decía Wittgenstein, Wittgenstein escribió ni siquiera la escribió, fue una conferencia que hizo sobre ética en 1928, 29. ¿Esto qué es? ¿Primera o segunda época? Primera época. Primera época. En la época del discurso, del tratado. Mm. Él decía, si hubiese un libro de ética, Ujú. por sí mismo cancelaría a todos los demás libros. Claro.
Sería una respuesta universal. Tener una respuesta universal sobre aquello que es Qué correcto. buena frase para estos últimos 10 años también, ¿no? En torno Sí. a todo Eh, esto que nos ha eh, ocurrido. pero además, digamos, la ética tiene un campo enorme de dilemas sin resolver. Ujú, ujú. Vos pensá, uno de los problemas accesorios del famoso problema del tranvía Sí, te iba a decir eso. es el problema del puente. Ujú, Es decir, vos tenés que tomar una decisión. Estás parado en un puente ujú. y al lado hay una persona. Arrojando a esa persona abajo del puente, evitás que el bendito tranvía dañe a nadie más. Ujú. Si vos sos kantiano y estás con el imperativo categórico, no lo No lo podrías podías hacer empujar porque nunca. quebrás el imperativo categórico. Ujú. Si sos utilitarista, lo primero que haces es revolear al pobre Al tipo, tipo por sí. la baranda del puente. Entonces, si no hemos podido resolver eso y probablemente no lo podamos resolver, hablar de ética es complejo, pero además porque ética refiere a un supuesto conjunto universal de valores. Ujú. Que no existe. Este, Y que además es un esfuerzo, si querés, recursivo humano, ¿no? sí, Tipo de buscar y que tiene que ver con esto que decíamos de las hay- emociones, los valores, ¿no? Estos conceptos medio esquivos para... sí, yo prefiero que cuando hablamos de esto hablamos de sistemas de valores. Claro. ¿Por qué? Porque los sistemas de valores son claramente subjetivos. Ujú, Es decir, todo el mundo sabe que el sistema de valores de otro es ujú. un sistema subjetivo, está asociado con ese Y en ese sujeto. sentido se expresa de cierta manera y se puede, Se puede claro, cuestionar, se puede prefigurar adherir, aparte. Mm. Sí, sí. pero además, porque al ser subjetivo el sistema de valores, uno puede determinar claramente de quién es Claro, ese y valor cuál de es el dónde viene. conjunto de intereses a los que responde ese quién. Ujú. Digamos, no hay un valor universal. A quién conviene, qué consecuencias puede llegar a tener, etc. Hay ciertos acuerdos civilizatorios, es cierto. Y Hay me parece bien una. sostenerlos, pero Hay una- Ojalá. Se está hablando mucho, y había leído una frase hace poquito de Ted Chiang, que es este autor que habla sobre ficción especulativa, o se lo presenta así usualmente, Mm. y hablaba de esta cuestión del problema de alineación, es algo que no le gusta a él porque dice, compara con las empresas, por ejemplo, cuando las empresas obran mal, dice, che, también tiene un problema de alineación, ¿qué pasó ahí? O sea, también deberían, no es un problema solo técnico, sino que es un no, problema que no. responde a esto que estamos hablando, digamos, no hay una concepción de valores Ujú. que universalmente algo así no existe. De Y hecho, creo que se puso mucho, perdón, cierro con esto, con la aparición de DeepSeek, como decir, che, China tiene DeepSeek y Estados Unidos Claro, ChatGPT, este es che, el no hay, chino. claro, y claramente no piensan igual en un no, millón, un montón de cosas. no piensan igual en un montón de cosas. De hecho, los mecanismos de posentrenamiento son distintos, son bastante distintos. Ujú. Por eso además se producía el problema del que hablábamos antes, de que piensa en inglés y en chino y en algún otro idioma también, Ujú. todo mezclado. Em, pero el alineamiento posterior que se hace al modelo, digamos, el fine tuning, cuando es supervisado, Ujú. de una forma de fine tuning supervisado, es esto, la realimentación Ujú. humana. Claro. Necesariamente arrastra una cadena de valor. Ujú. Hay distintos Este, humanos hay distintos humanos jugando ahí. Sí. y hay distintos conglomerados humanos. Ujú. Em, y además siempre tenemos el conflicto de pensar, no deberíamos, digo, muchas almas bien intencionadas dicen, bueno, debemos adaptar los procesos de post-entrenamiento de los modelos a las prácticas culturales locales, Ujú. porque si no, lo que estamos haciendo es imponer un modelo rígido que está pensado en esa nebulosa llamada Occidente. Ujú. Ujú. Y digo, yo me pregunto, ¿cuánto hay de legitimidad en post-entrenar un modelo para que parezca razonable la mutilación genital femenina? Ujú.
que es una práctica cultural. Sí. Y que podrían hacerlo en el país que se hace eso. Sí, sí. Digo, ahí es un terreno proceloso, por lo menos. Encima en una época en la que hasta el propio concepto de derechos humanos está cuestionado, siempre estuvo cuestionado en algunos sectores, pero mucho más ahora con esto del rechazo del globalismo. En toda primer esta plano idea, hoy ¿no? podríamos Claro, decir. claro. Ujú. Yo interrumpo un segundo, vamos a pasar a otro tema que creo que teníamos pensado también, para lucir esta remera también, que teníamos que Claro, tenemos mostrarla. sponsor, Es la tenemos remera de supuesto. Rage Against the Som- Machine somos, de... somos todos fans de Tom Morello, acá, Claro, el compañero Exactamente. Tom Morelos, camarada Tom Morelos. Tom Morello. Ni hablar. Y agradecemos a los amigos de Rock and Films que nos Sí. acercaron esta y otras remeras. Así Sí. que bueno, sigan al emprendimiento que está buenísimo. Y este diseño está espectacular, así que Sí, sí, búsquenlo sí. en la página. Pronto creo que vamos a poder repartir unas remeras, vamos Podemos a hacer hacer un unas cositas sorteíto, copadas. me Sí, parece sí, que sí. está bueno. También podemos poner distintos diseños para que la Remeras gente... exclusivas de diseños no encontrables en otros lugares. Ni hablar. Incluso pueden ver el Instagram de Rock and Films, en el que hay unas pequeñas entrevistas con nuestro querido Hoppy Haynes, que Ah, mira. participa ahí en Sí. algunos videitos muy, muy divertidos. El famoso del grupo. Bien. Hecha la mención, continuemos. Si te parece, Javi, también teníamos ganas de charlar con Enrique en torno a... No quiero presentarlo tan así, pero es de derecho de autor e IA en relación a de dónde toman toda la data y cómo la han tomado. No solo de dónde, sino cómo lo han hecho sin pedir permiso, Claro. por así decirlo. Yo, antes de entrar en este tema, Sí. que me parece que es bastante central, porque ahí también se agitan muchos fantasmas, Sí. ¿no? Un fantasma recorre Europa. Estos fantasmas recorren todo el mundo, pero quería tratar de redondear un claro. poco la idea. Y es la inteligencia artificial no es inteligente en los temas que los humanos percibimos como inteligencia. Es una serie de procesos de cálculo muy bien pensados, pero nada más que eso. No es un generador de verdad, no está viva, no tiene sentimientos, no aprende, simplemente establece relaciones matemáticas. Aprende a procesar vectores. Es más parecido a un niño tremendamente capaz en matemática que a alguien brillante, podríamos decir algo así, porque tiene que ver más con operaciones. Porque un niño tremendamente capaz en matemática aprende los algoritmos de la matemática que después le van a servir para efectuar los cálculos, pero lo que tiene que hacer es aprender los algoritmos. Acá los algoritmos le están dados, son el cableado duro, digamos, si uno quiere ponerlo en términos humanos, es una especie de idiota genial. Es puro músculo. Es por puro así- músculo. Es puro músculo. Puro cómputo, vamos Puro a decirlo así. Bien. Bien. Entonces, digamos, hechas estas advertencias, digo, hay mucho camino por delante, hay muchas cosas muy interesantes y valiosas que se pueden hacer en este campo, en economía de esfuerzo humano. Ahí también se plantea el problema de dice, nos va a quitar el trabajo. Bienvenido sea cualquier cosa que nos quite trabajo. El problema es que no te quite ingresos. El problema Claro. es, digamos, esa diferencia en términos de plata que cambia de bolsillos, que se mantenga o mejore en los bolsillos de los que van a ser desplazados. Es un problema también del capitalismo, ¿no? Sí, sí, es otra charla y Un súper. problema de a dónde va a parar la apropiación de los recursos. recursos. excedentes. Y ahora sí vamos a la cuestión Sí, sí, sí. acerca de, digamos, Es más, te la amplío un poquito más si querés. ¿Qué tan adecuado pensás? Decimos, breve paréntesis también, Enrique trabaja en la Fundación Vía Libre, una entidad entrañable para mí, para los que nos dedicamos a los derechos humanos en Internet, en Argentina, pioneros en muchas cosas, pero derecho de autor es una de las que está, o propiedad intelectual es una de las que está en el ADN ahí. Entonces te quería preguntar, en el concepto de propiedad intelectual y de derecho de autor, ¿cómo se entrelaza con esto la inteligencia artificial? Te lo hago más general para inclusive cuestionar, ¿no?, los conceptos, porque a ver si son adecuados. En principio, acá nos vamos a enfrentar en
la producción de modelos y en la producción que los modelos generan con las limitaciones de los modelos de propiedad intelectual. Pero el modelo característico de propiedad intelectual, lo que llamamos derechos de autor y conexos, en realidad propiedad intelectual es un zoológico con animales de muy distintas especies, ¿no? Incluye los derechos de autor y conexos, incluye patentes, marcas, derecho de máscara, un montón de cosas. En general uno pega propiedad intelectual con derechos de autor y conexos, pero es un modelo limitado, pensado en términos de la producción artística y literaria. Concebido, digamos, el convenio de Berna, a pesar de que ha sido actualizado varias veces, data de finales del siglo XIX. Entonces, uno no podía imaginar ningún modo de producción automática. Recién después tenés una reflexión en la época de la reproducción mecánica, y decir, bueno, ¿qué pasa en términos de la reproducción? Y en medida que la reproducción deja de ser mecánica y se convierte en digital, tenemos otros problemas porque ya el costo marginal de producir un nuevo ejemplar de la obra es casi cero. Hasta ahora problemas de escala, digamos. Ahora son problemas de escala. Digo, en ese raconto que venís haciendo. Pero acá enfrentamos dos problemas. Primero, el conjunto que alimenta a los modelos. El enorme conjunto de datos con que se entrenan los modelos. Y el segundo problema tiene que ver con el producido, el resultado, los textos, dicho de manera muy genérica, texto, imagen, video, etcétera, que los modelos generan. El primero de los problemas es si nosotros humanos tenemos acceso a todo lo que está publicado en Internet para nuestra propia ilustración y deleite, ¿por qué debería ser distinto para una máquina? Dicho de otro modo, por ejemplo, los scrapers, las máquinas que mapean las páginas de Internet, acceden y recopilan elementos, muchas veces elementos clave, de páginas que visitan para después podértelo mostrar cuando vos buscás, por ejemplo. Un buscador funciona así. O sea, para explicarlo un poco, sería, Los crawlers, de alguna perdón, manera, o sea, el scrapping hace lo mismo que hacemos nosotros visitando contenidos de sitios web a un nivel tremendo por el Claro. cómputo y va que armando un tienen. índice. Claro. Muchos órdenes de magnitud distintos de lo que podemos hacer nosotros. Bien. Pero ahí ya se te plantea el primer problema. ¿Es la escala lo que determina el límite de tengo derecho o no tengo derecho a leer esta página? ¿O es acaso también la explotación económica derivada de eso? Digamos, el enriquecimiento, si se quiere, que digamos, genera. si yo leo la receta de pasta e fagioli y después se me ocurre poner un pequeño emprendimiento de entrega de pasta e fagioli a domicilio, estoy monetizando efectivamente aquello que aprendí. Claro. La receta de pasta e fagioli es tradicional y cada familia... Mejor aún, si fueras un buscador o uno de estos bichos que generan resultados de cosas, quizá ni siquiera vendas la receta que vos aprendiste, sino una versión tuya o una implementación en particular que Sí, sin ir inclusive más lejos, merece estoy pensando protección propia. en el caso del periodismo que solemos hablar y nos gusta mucho el mundo. Digamos, si yo de repente leo 8 notas libres en internet y genero una propia y la vendo, la única diferencia es la escala, vuelvo a lo anterior, ¿no? Sí. Es la escala que con lo que hace ChatGPT. Entonces, eso ya nos presenta una primera situación de conflicto con el marco de referencia de propiedad intelectual. Bien. El segundo aspecto, el aspecto de la producción, presenta más de un problema. Uno de los problemas es el plagio, puro y directo, que es producto
de que el sistema ha memorizado, ha hecho algo que no debería hacer. O bien, si no ha memorizado, ha caído en esa intersección de probabilidad de generar exactamente las mismas palabras que estaban en el material que aprendió. Y presenta como resultado propio, por así decir, la idea de otro, que sería el concepto de plagio, ¿no? Para aclarar. De hecho, es parte de la demanda de New York Times contra OpenAI, donde la prueba que aporta New York Times son reproducciones exactas del contenido Sí, párrafo inclusive, sí. de New York Times, algunas ligeramente aproximadas. Eso puede deberse o bien a un factor probabilístico, justo invocaste la sucesión de palabras que era exactamente igual a la redacción original, o por un problema de memorización, de sobreadaptación del modelo. En términos técnicos se llama overfitting. Digamos, el overfitting hace que un modelo sea perfecto en predecir el pasado. Claro. Pero no permite ninguna conclusión sobre el futuro. Entonces plagió uno de los problemas. Ese es uno de los problemas. Otro de los problemas es el de la realimentación. Digamos, la recursión de la salida de un modelo hacia la entrada de otro o del mismo. ¿Por qué esto es un problema? Ross Anderson, a quien yo mucho apreciaba, falleció el año pasado. Creo que una de las razones por las que mucho apreciaba es que éramos de la misma edad, habíamos nacido con muy poquito tiempo de diferencia. Lo señalaba informalmente en su blog en algún momento. Bueno, imaginen que tenemos un sistema que genera música. Y entonces le pedimos que nos genere una sinfonía en el estilo de Mozart. El sistema va a generar una sinfonía en el estilo de Mozart como si lo hubiera escrito Salieri. Y va a andar por el mundo, va a terminar en la internet esa sinfonía en el estilo de Mozart como si lo hubiera escrito Salieri, y otro modelo se va a alimentar con eso. Y el próximo que le pida, por favor, haceme una sinfonía en el estilo de Mozart, el modelo va a generar una sinfonía en el estilo de Mozart como si lo hubiera escrito Salieri, como si lo hubiera escrito Salieri. Y así sucesivamente. En términos técnicos es la recursión de los modelos, es decir, un modelo realimente a otro, produce olvido catastrófico. De elementos clave, decís. Sí, porque digamos, el universo del discurso tiene una distribución. ¿Sí? Las colas por ahí son muy largas. Las colas de esa distribución tienen poquitos ejemplares. Pero la cola es muy larga. Cuando vos forzás la realimentación, la distribución se va achicando. Las colas van desapareciendo. Y al desaparecer las colas, se pierden cosas. Se pierden cosas, en particular cosas valiosas, cosas que van contra la corriente. Contra la corriente generalizada del pensamiento. Claro, y esto en términos de derecho de autor tiene que ver con las obras derivadas, entonces. También tiene que ver. Y la propiedad, los derechos morales y los derechos de explotación de una obra derivada. La otra cuestión problemática es si un sistema generativo tiene derecho de autor. El derecho de autor ha sido pensado en términos humanos. Un texto generado por ChatGPT o Claude o DeepSeek o Quen, ¿de quién es? Es del señor Claude, apellido Claude Anthropic. Sí, hay que buscar a todos los autores de los textos con los que se alimentó, ¿qué hay que hacer? Claro, pero cualquier texto que yo escribo también es el resultado de todos los autores que he leído. Claro, por eso hay que ir o también uno, al inicio de los tiempos, hay que ir a buscar al primer autor, digamos. O también se puede preguntar uno si el resultado de la inferencia de un modelo de estos, la autoría se le podría, bueno, como decíamos,
asignar a los autores de los datos con los cuales fue entrenado, o al menos de ese submundo que tiene que ver con el resultado específico, o a quien edificó la arquitectura de ese modelo, o a quien le dio el input, porque sin el input no hay output. Digo, hay muchas posibilidades, ¿no? Entonces, Al dueño de la empresa, no sé. sí. De hecho, una cuestión particularmente interesante es que plantea el conflicto de los límites del derecho de autor. Tal cual. Entonces, tenemos que sentarnos a pensarlo de nuevo. Uno de los argumentos que lamentablemente se usan, y digo lamentablemente porque ha sido el argumento favorito de los explotadores de los derechos de los autores, es el argumento pobrecitos los artistas. Una de las consecuencias del argumento pobrecito de los artistas han sido los medios de distribución digital tipo Spotify, streamings. Donde vos no sos dueño de nada y tenés que alquilarle a una empresa lo que vos quieras consumir minuto a minuto. Las productoras discográficas eran esclavistas de la peor especie hasta que apareció Spotify y similares. Porque cuando menos la productora discográfica hacía una inversión, pagaba adelantos y asumía cierto riesgo comercial. Obviamente que sobreexplotaba a los músicos y a los intérpretes. Pero no hemos mejorado la situación, sino que la hemos empeorado. Y del lado del usuario, consumidor, la injerencia de la empresa terminaba en un momento particular, que era cuando vos adquirías tu copia. Una transacción, sí. ¿No? Que de hecho también se reconoció en un momento el derecho de copia privado. Esto es toda una historia con el derecho de autor. En cambio ahora la empresa con el streaming está inmiscuida en cada escucha tuya y tiene el poder de condicionarla de Y la distintas explota. maneras. O sea, la sigue Y la explotando. explota, claro. Entonces, por un lado es posible, esta también es una carrera, digamos, si se quiere una carrera armamentista, pero es posible desde el punto de vista de los autores, particularmente los autores de obras visuales, buscar mecanismos para bloquear el scrapping de los que van a alimentar a los modelos. Hay un par de iniciativas interesantes que hacen que, como decíamos antes, vos no le alimentás la obra al modelo, le alimentás una traducción en forma de vectores. Y entonces, una cosa que se puede hacer perfectamente es que la obra plástica que querés ver sea perfectamente visible a los ojos humanos, pero sea extraordinariamente confusa para una máquina. Y también está el problema de lo contrario, si se quiere, a eso, que es esta discusión también en el derecho de autor de cuán protegibles son los estilos. Como decís, quizá no puedo yo copiar la obra o reproducir la obra, pero quizá inspirarme en el estilo. Entonces el estilo es protegible. Digo, por ejemplo, hacemos una obra pictórica en el estilo de Banksy, por ejemplo. ¿Puede Banksy demandarme si no es una copia de lo que él hace? Bueno, sí, en principio los estilos no son registrables como derecho de autor. Uno podría pensar por ahí en otras formas de propiedad intelectual que tienen que ver o de compensación, ¿no? Etcétera. Pero sí hay una vía de lo que en propiedad intelectual se conoce como derechos morales, que son los derechos a objetar ciertos usos de la obra. De protección de la integridad de la obra. De protección de la integridad de la obra. El caso paradigmático de esto es Korda con Smirnov. La famosa foto del Che Guevara de Korda fue usada en una publicidad de Smirnov en Gran Bretaña. O que una banda no quiere que se use su canción en el acto de cierre de campaña a un político que no le gusta. Que hemos visto ese tema en Argentina. Muchos casos. Y Korda, sus herederos, ahora no recuerdo exactamente, concurrieron
tribunales británicos. Esta obra, por decisión del autor, está libre para ser utilizada por quien quiera utilizarla. Pero con la única restricción del propósito con que se usa. Y nos parece que el propósito con que está siendo utilizado en esta publicidad es indigno. Claro. Salvo que él lo haya autorizado específicamente, ¿no? Sí. El caso no se resolvió, se arregló por fuera, digamos. Smirnoff pagó y retiró la publicidad. Nos perdimos la oportunidad de tener razonamiento judicial, ¿no? Sí, pero de todos modos es bastante indicativo de cuál iba a ser el resultado, el hecho de que hubieran retirado la publicidad y pagado una compensación. En ese sentido se puede pensar en términos del estilo. Digo, si yo fuera... En realidad... Pasa que tienes que probarlo también. Yo pensaba por el punto de vista de que si yo programo un modelo o construyo una arquitectura de un modelo y tengo que usar esos datos, una manera de escaparse de este problema sería tratar de aprender el estilo más que la obra, pero para hacerlo necesitas usar las obras. Sí, claramente. De todos modos. Hacerte la copia, el caché. ¿Te acuerdas que antes se hablaba que el caché también era una forma de copia? Se han inventado cosas los derechos de autor para... en definitiva... Digamos, buena parte de esta discusión además se ha puesto caliente a raíz de el estilo Estudio Ghibli, ¿no? Que además no es el estilo Estudio Ghibli, en particular es... el de ciertos dibujantes, digamos. Digamos, vos ves todas las obras de Estudio Ghibli y tenés una amplitud... ese estilo que es el de Miyazaki, no tiene nada que ver con el estilo de Takahata, ¿no? Que también es Estudio Ghibli. Pero parece haber una identificación en realidad con el estilo de Miyazaki. ¿Por qué usaron eso en lugar del estilo Disney? Primero porque Japón tiene una legislación muy permisiva sobre scrapping. Entonces esa es una buena razón. Y Disney es particularmente celoso. Disney es particularmente celoso, más allá de las fronteras del derecho. Claro, totalmente. Yo me quedo con una cosita, y creo que ya para ir cerrando, porque si no nos va a quedar un capítulo bien largo, pero me parece que muy rico. Me quedo igual con lo anterior, ¿no? Porque estamos hablando de uso, generación y bueno, qué barreras se cruzan con eso. Pero yo me quiero quedar con el mero uso para alimentación de los modelos y después generación de cosas que pueden ser distintas, nuevas, sí, que no sean plagio estrictamente. Perdón, y me dejas meter ahí un pequeño bocadito que creo que es importante para agregar un elemento, que es que cuando hablamos de temas de derecho de autor, hay otras cosas, por ejemplo, el tema de la sostenibilidad económica. Uno dice, el derecho de autor es la única forma, te venden los que venden derecho de autor, de generar sostenibilidad económica. Pasa con el tema del uso de las noticias, etc. Claro. Es importante destacar que hay otras ideas en la regulación y en la política pública para hacer, por ejemplo, una transferencia directa de asignaciones especiales de parte de empresas muy ricas, de empresas más a través de impuestos, a través de otras maneras que no necesariamente significan reforzar el sistema de derecho de autor que tiene estas taras que estábamos hablando, ¿no? Sí, totalmente. Y yo para completar ahí, para dejarles la pregunta a ambos, tiene que ver con esto, estamos hablando de que un poco lo que hacen los modelos es a una escala muchísimo mayor, hacen lo que podemos hacer cualquiera de nosotros de acceder a información que está disponible. Más allá de que sea una mera cuestión de escala, ¿creen que, es una pregunta complicada, pero está bien, debería regularse? ¿Cómo les gustaría que se regule ese acceso y explotación para brindar algo nuevo, por más de que no sea plagio estrictamente, pero se está usando contenido que alguien realizó con un esfuerzo y que... y hay ya un entienden a lo que voy, digamos. O sea, el mero uso, sostenibilidad. mucha gente lo ve como un problema. No sé si estrictamente lo es. Se la dejamos chapa. Yo te diría que ahí hay más de un plano que observar. Por un lado hay que buscar mecanismos de protección de los datos personales y de datos particularmente sensibles. Bien, sí. Que es otra área que no es derecho que es de autor. Otra área, ¿no? pero en principio hay que establecer límites muy claros en el scrapping con lo que tiene que ver con datos. Porque está metido en el tema de modelo. No es derecho de autor, pero en la alimentación de los modelos está. Sí, claro. En definitiva, tu número de documento de identidad y tu nombre están en algún lugar del modelo.
los modelos suelen hacer cosas muy graciosas cuando le pedís la biografía de alguien. ¿Ves? Y en cuanto al ideal en el derecho de autor, que más o menos se te puede ocurrir. Y respecto del resto, yo creo que en la situación en que estamos ahora hay que buscar algún mecanismo por el cual, basado en la legislación existente, vos puedas limitar, en función de tu derecho exclusivo como autor, bueno, yo no quiero que escrapeen esto. Bien. Una marca, esto no sirve para alimentar modelos modelos generativos. No es la mejor solución, ni siquiera es subóptima, pero en el marco regulatorio que tenemos ahora, considerando que los derechos de autor son exclusivos, yo podría escribir un libro y poner en sus condiciones de copyright, lo puede leer cualquier persona salvo Javier. ¿Por qué? Por el derecho de exclusividad. ¿Qué es el derecho de exclusividad? El derecho de excluir. Tal cual. Es una solución, un parche. Hay que repensar todo el esquema. Hay que repensar la capacidad de capturar los datos y transformarlos. Entonces, ¿qué pasaría si salvamos las restricciones que tienen que ver con datos personales, intimidad, etcétera? Decimos, bueno, adelante con la recolección. Pero toda recolección, todo scrapping que hagas, señor Anthropic, señor OpenAI, señor Google, Alibaba, señor Google, señor Meta, tiene que ser depositada en un repositorio público y puede ser usada por cualquiera. Esta es una buena alternativa, me parece. Implica repensar la propiedad de los datos, ¿no? Hay que hacer las salvedades respecto de... permítanme, aunque se nos estire un cachito, un ejemplo. ¿Cuál fue el precio de representame esto en el estilo de Estudio Ghibli? ¿Qué precio pagaron quienes enviaron las imágenes para que fueran representadas de ese modo? Cero. No es ¿A qué te cero. referís con el precio? No es necesariamente precio monetario. Ok. ¿Sí? Claro. Pagaron Pagaste con tu foto, con que es un tus- dato de entrenamiento. Ah, bien, a Pagaste eso con vamos. tus fotos, Está bien. pagaste con tus fotos familiares. Sí. Que pagaste- tienen elementos de derecho de autor y de datos personales y de dignidad humana y toda la historia. A eso íbamos. Ok. Estás pagando un precio muy alto. El problema, uno de los grandes problemas en las transacciones digitales es la inexistencia de precios de referencia. Claro. Digamos, cuando yo voy al kiosco y compro, no sé, una Pretty, Sí, sale hay tanto. un objeto y un intercambio de un valor representativo, Con- de 1.200 pesos. Los precios relativos, sí. En internet no existe. No existen esos precios relativos, salvo en algún caso muy extraordinario donde hay una fusión o una absorción y entonces sabés cuál era el precio relativo por lo que el absorbente pagó al Claro, absorbido. valores de mercado, bla, bla, bla. Digamos, Sí. qué sé yo, cuál era el precio de WhatsApp cuando la lo compra Meta, y eran $42 por usuario. ¿Sí? Ahí tenés un precio relativo, claro. Eso es lo que vos estabas pagando, vos usuario de Sí, WhatsApp con antes con el consiguiente problema, si querés, más del orden valorativo o filosófico, de la conveniencia también de ponerle a ciertas cosas un precio monetario. Como Sí, por por ejemplo supuesto. la dignidad de una persona, etcétera, ¿no? Por eso a veces se discute esto de que tienen que pagar las empresas por los datos que... Bueno, pero ¿Cuánto? a la hora de determinar un precio están también este tipo de cuestiones. ¿Qué pasa si empezamos a ponerle precio a cosas a las que antes, por razones de valores, nos habíamos negado a ponerle precio? Bueno, hay muchas personas que dirían que el mercado lo va a poner ese precio, ¿no? Más que. Pero- Sí, pero más en que ese la- caso es más del lado de limitar qué pueden hacer
más Sí, sí, que, sí. o sea, agarrarlo desde nuestra cancha, si querés, desde los valores, más que desde la del otro en la economía, que No, por eso digo muchas tienen personas, las de no ganar. nosotros. Claro, Sí, sí, sí. y perdón que nos desviemos del tema, pero esa es una de mis objeciones fundamentales a el salario básico universal, o a la compensación básica universal, Ujú. que traduce derechos en precios. Ujú. Es decir, si yo te doy una compensación básica universal, puedo privatizar prestaciones fundamentales. En lugar de darte salud pública, te doy la plata para que compres salud privada, o te doy la plata para que compres educación El privada, vouchers voucher. de educación, etcétera, etcétera. Entonces estoy trasladando una cosa que está en la raíz de los derechos fundamentales Ujú. a una transacción de mercado. Y Claro. me parece que Testimonios de la época también. testimonio de la época, me parece que desde nuestra perspectiva es una cosa que debemos señalar. No todo es expresable en términos de equilibrio de precios, en términos de mercado. Qué linda idea conclusiva, me parece. No todo es expresable en términos de precio. Y en cuanto a lo que decíamos sobre la agencia de la inteligencia artificial general y todo, no todo es expresable en términos matemáticos, si se quiere. Ujú. Sí, Mm. me gusta como cierre. Bueno, Bueno, Enrique, muchas gracias, Chapa. Gracias a ustedes. súper amena la charla. Esperamos que también les guste a todos los que Muy bien. estuvieron viendo. Y recuerden suscribirse y comentar y Sí, sí. y Y todo. ver las charlas anteriores, que seguro a alguna otra les gustará. Muy bien.